Bendito Padre, una vez más. Qué gozo, Señor, es poder estar acá de nuevo en este lugar para ser parte, Señor, de la iglesia visible, la eclesía. Te agradezco, Señor, la oportunidad que nos has dado en esta tarde de reunirnos como tales. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas. Gracias, Señor, porque acabamos de celebrar la cena, Señor, que tú instituiste. Y en este momento, Señor, yo te ruego porque tu Espíritu sea con nosotros para poder entender, para poder hablar y para poder ser receptivos. Ambos lados te necesitamos, Señor, así que tu Espíritu nos ayude y que podamos gozarnos delante de ti, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 10. Y esto es como a manera de continuación de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Estuvimos hablando acerca de la reforma y estuvimos hablando acerca de este evento que se llevó a cabo. Pero hubo algo que provocó la reforma, pero también hubo algo o alguien, autores humanos que provocaron todo esto y donde se desprende la causa de esto, y esa fue la verdad del Evangelio, la verdad de las Escrituras, el regresar a las sendas antiguas. Dios le bendiga, hermano Gaspar, que le vaya bien, le amamos y le esperamos. Para que eso se llevara a cabo, debió de haber una razón justificable, y eso era defender las verdades que habían sido alteradas, abusadas. Pero al defender esas verdades, muy poco se habla del tema, que hay consecuencias. Este es un tema del que poco se escucha, de los sufrimientos a los cuales los hijos de Dios están expuestos por difundir, por proclamar, por vivir la verdad. Eso fue prácticamente el detonante que causó la defensa de la verdad. Pero esa defensa de la verdad tuvo sus consecuencias. Ese ha sido el patrón que a lo largo de la historia hemos visto. Los primeros cristianos, los que siguieron después de la época apostólica, los que los sucedieron a él, los sucesores de ellos, los mártires de la época del oscurantismo, que muy poco se habla, hasta llegar a los puritanos. Luego de los puritanos llegamos hasta el día de ahora. Y hay gente que son nuestros hermanos que hay en países en donde están siendo perseguidos por causa de la defensa de la verdad, por causa de la proclamación de la verdad. Y este capítulo 10 del Evangelio de Mateo nos ayuda a tener una idea, una perspectiva. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien es enviado? ¿Qué es lo que sucede cuando alguien proclama la verdad, vive la verdad, defiende la verdad, predica la verdad? El capítulo 10 tenemos en el contexto que es cuando el Señor elige a sus 12 discípulos. Jesús envía o elige a sus 12 discípulos, en donde vemos del versículo 1 al versículo 4, estamos viendo la elección o el llamamiento de los apóstoles. Estos hombres iban a tener una labor específica, ir y predicar el Evangelio. ¿Y qué es lo que el Señor les dice? Cuando lleguen a un lugar, digan estas palabras: el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que iban a llevar. Luego, del versículo 5 hasta el versículo 15, nosotros vemos que Jesús les envía.
Y cuando vayáis, el versículo 7 dice, cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Luego, del versículo 16 hasta el versículo 23, ya el Señor eligió a sus 12 discípulos, ya el Señor envió a sus 12 discípulos, pero del 16 al 23 Jesús les advierte que va a pasar algo cuando ellos anden llevando a cabo esta labor. Mirad, yo os envío, el versículo 16, como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como serpientes e inocentes como palomas. Pero cuidado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y hasta seréis llevados delante de los gobernadores y de reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Versículo 19, pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Yo estoy oyendo ahí mi voz. Versículo 22, bueno, leamos el versículo 20. Porque no sois vosotros, versículo 21, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. 22, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso no estamos diciendo ahí que alguien va a perder o alguien va a ganar la salvación en ese momento. Ese tema es para otro momento. 23, pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo que no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahí tenemos prácticamente el contexto, el panorama de aquel que Dios envía. Siempre se ha dicho que los mártires de la historia de la iglesia van gozosos a la soga o a la hoguera, porque de manera sobrenatural encaran sus últimos momentos dotados por el Espíritu Santo, sabiendo que en unos instantes, ya sea la hoguera o ya sea la soga, ellos tienen la convicción que después de ese breve momento ellos van a estar delante de la presencia del Señor. Y eso no es fácil pensarlo. ¿Y sabe por qué ellos tienen esa convicción y esa seguridad? Porque ellos aman a su Señor, aman a su verdad, y como hemos leído en la historia, todos ellos mueren por defender la verdad. Eso fue lo que le sucedió a Martín Lutero. Martín Lutero es llamado a comparecer en cuanto a todas estas cosas que andaba difundiendo como un profesor de la universidad. Tenía voz, tenía influencia sobre estos estudiantes y sobre el pueblo. Los reyes o los gobernadores lo llaman, a él lo llaman y le dicen: te vamos a dar un chance. Que se retractara de todas las cosas que él afirmaba con respecto a la verdad. Y él, ¿qué fue las palabras, aquellas palabras célebres que dijo? Yo no me puedo retractar. Los papas ni los concilios, ellos constantemente se contradicen entre sí, pero yo me doy cuenta por las escrituras que es lo que dice la escritura es verdad. Por lo tanto, mi conciencia está cautiva, está amarrada. Y yo no me puedo retractar ni lo voy a hacer, así que Dios me ayude. ¿Y qué pasó? Tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias. Esa fue la realidad del tiempo de la Edad Media. El repaso de este tiempo debe de ser un tiempo en el cual debemos ser honestos con nosotros mismos y considerar nuestro cristianismo. Y yo creo que eso debe de llevarnos a pensar cuando nos sometemos a un estudio, a un repaso como este.
¿Cómo está mi cristianismo? ¿Cómo yo estoy viviendo la verdad? Yo me considero un enviado del Señor, un discípulo, en el sentido de alguien que se le ha encomendado llevar un mensaje. El mensaje del Evangelio no es como el que muchos ahora se dicen son apóstoles. No hay apóstoles. Ellos fueron en un momento específico, para una labor específica, en un tiempo específico, para demostrar algo específico, y era la veracidad de aquel Hijo de Dios que había sido enviado sobre la tierra. Esa era la realidad de esto, de manera que nosotros ahora somos enviados en diferente manera, siempre llevando el mensaje del Evangelio, pero con otro sentido, no en el de ir y vamos a ir a comer serpientes, o vamos a ir a sanar, o vamos a ir a echar fuera demonios, o no. Es en otro sentido, es que es lo que le dice el mismo Señor Jesucristo cuando entren a la ciudad. ¿Qué es lo que van a decir? El reino de los cielos se ha acercado, y ese es el mensaje de nosotros. Pero eso nos tiene que llevar a ser honestos con nosotros mismos. Y este tiempo, que el Señor lo use como un tiempo de ánimo para nosotros como iglesia, para meditar hasta dónde nosotros estamos dispuestos para sufrir por la causa del Evangelio. Los 12 estuvieron dispuestos. Y si nosotros vemos el registro de la muerte de los 12 discípulos, bueno, uno murió ahí por causa de su pecado. Vemos a uno que murió aserrado en el Antiguo Testamento, Jeremías. Vemos a Pedro que murió crucificado boca abajo. Vemos a Juan que le volaron la cabeza. Ese es el plan maravilloso que los hombres ahora predican, el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Esto no se predica porque no es atractivo, porque no es algo que yo quiero. ¿Cómo yo voy a seguir a un Dios que dice que es amor y va a permitir que a mí me estén aserrando, que me corten la cabeza o que yo esté? No. Considerar que aunque Dios usó autores humanos, es cierto, los apóstoles, los padres de la iglesia, los puritanos, los mártires de este tiempo, nuestros héroes no son ellos, y eso tenemos que dejarlo por sentado. Yo el domingo pasado yo estuve hablando de Martín Lutero y estuve hablando de la Reforma y cómo esto se llevó, pero él fue un medio humano. El héroe y el autor principal y el consumador de todo eso es Cristo, no es ningún hombre. Nuestro anhelo es habitar con el Señor por la eternidad, afectados en nuestros días por una búsqueda sincera de una vida santa, donde las Escrituras son nuestro modelo de fe y de conducta. Porque consideramos que ese fue el sentir de estos personajes de los que yo vengo hablando. Y para poder abordar este tema, qué mejor manera que citar a hombres que impulsaron de lo que estuvimos hablando el pasado domingo, hombres que impulsaron el movimiento de la Reforma. A Juan Calvino, por ejemplo, cuando a él le preguntaron una vez por qué no se casaba, la respuesta de él fue: porque todos los días yo me despierto pensando que ese día me van a quemar por hereje. Ese era el sentir que ellos tenían. Y esa era la realidad de esos hombres finitos y débiles como nosotros. Estamos más claros que la luz siempre ha sido rechazada. La verdad siempre ha sido rechazada. En el Antiguo Testamento nosotros nos damos cuenta del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Los israelitas estaban queja y queja, tras queja y tras queja. Llegaba un rey, iba y en los lugares altos ponían sus dioses y sus estatuas y levantaban todo tipo de abominación delante de Dios. Hasta que, ¿qué pasaba? El Señor mandaba a alguien, y en este tiempo Dios mandó al rey Josías. ¿Y qué hizo Josías? Va, derriba todos estos altares, derriba todas estas abominaciones que se estaban llevando a cabo, de traer
al pueblo de Dios a la santificación, ya que estaban hundidos en la idolatría. Y Dios siempre ha sostenido a su pueblo usando medios humanos. Y eso debería de ser una motivación para nosotros, para que nuestra oración pueda ser: Señor, úsame para el avance de tu reino y úsame para la gloria de tu nombre. El pasado 31 de octubre nosotros estuvimos celebrando un aniversario más de la Reforma, donde fue el detonante esas 95 tesis clavadas en la iglesia de Wittenberg en Alemania. El evento sucedió en el 1517, como ya dijimos, y a partir de ese momento la iglesia evangélica sufrió una metamorfosis, si le podemos llamar así, sufrió un cambio, sufrió una transformación. Hombres cegados por su entendimiento estaban llevando a cabo o querían llevar a cabo cómo la iglesia debía de funcionar, cómo los cristianos deberían de funcionar, tomando el papel de las Escrituras, olvidándose de las Escrituras y poniendo ellos, anteponiendo sus propios deseos. Así que mi intención en esta tarde no es de hablar de lo que sucedió después de la Reforma, sino lo que sucedió antes. Y ya mencioné a los discípulos. Y debo decir que lo que vamos a ver solamente es un pequeño resumen, porque para hablar de todo lo que sucedió en ese periodo de tiempo nos tomaría muchísimo tiempo. ¿Y qué es la Edad Media? Y de eso es lo que yo quiero hablar. ¿Qué es la Edad Media? Bueno, la Edad Media, hablamos de un periodo histórico que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, 10 siglos de historia que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año del 476 después de Cristo, y que se da por finalizado a finales del siglo XV, en 1492, con el descubrimiento del continente americano. Ahí estaban sucediendo varias cosas, y durante este tiempo estaban sucediendo algunos cambios, algunos eventos, como por ejemplo el Renacimiento, un movimiento artístico cultural que se había perdido debido a toda esa opresión. Otra cosa que estaba sucediendo era el descubrimiento de América. Otra cosa que sucedía era regresar al patriotismo, aquellos que defendían sus naciones. Otra cosa que estaba sucediendo es que los alemanes se dieron cuenta que los romanos estaban llegando a saquear a su nación, pidiendo ayuda económica, y también con la famosa venta de las indulgencias. Eso estaba sucediendo ahí. Otra cosa que sucedía al mismo tiempo era la reforma protestante de Lutero, que es donde empieza todo lo que Dios estaba o iba a usar de lo que se venía con respecto a la reforma, que es donde empieza a abrirse el paso a la modernidad. Así que de los mayores abusos eran que la Iglesia Católica Romana, el papado, proclamaba ser la autoridad final. Eso llevó a cometer abusos de poder, sucedieron atrocidades en ese tiempo, la Santa Inquisición, por ejemplo. ¿No estás de acuerdo conmigo? Con la Iglesia y con el Estado, hoguera o espada. Todos aquellos que no se inclinaban a los sucesores de Pedro, según ellos, corrían el peligro de ser quemados por herejes. Muchas veces, y es muy común hablar acerca de Martín Lutero, Juan Calvino, como si ellos fueron los que inventaron este tiempo de la Reforma, o como si ellos vieron algo nuevo que nunca nadie había visto. Pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que antes que ellos hubieron nombres que saltaron a la palestra. La verdad siempre ha estado ahí. Lo que pasa es de que el tiempo y las circunstancias se daban para que todo esto se fuera olvidando. Hubieron varios hombres que ya sentían la incomodidad y el abuso del momento con respecto a la iglesia romana. Y hay quienes en la historia de la Reforma se conocen como los precursores de la Reforma. Durante la Edad Media hubo voces que se rebelaron en contra del sistema. Hay muchos datos, hay muchos personajes, hubo todo un sistema del Estado y de la Iglesia, y todo eso provocó la Reforma. Y tuvo que ver con abusos por parte del papado
y de todo ese periodo de tiempo. Y se han dicho que la causa material de la reforma fue la autoridad papal, o sea que eso despertó la inquietud de aquellos que estudiaban la verdad, las escrituras, y los reformadores fueron a la escritura y de ahí nace la sola escritura. Y hasta ahí espero que me vayan siguiendo. A veces, como iglesia protestante, por lo general, cuando pensamos en las 5 solas, pensamos que ese fue el producto de un solo momento. Pero lo cierto es que no es así. Lo que tenemos como las 5 solas fue el trabajo y a la vez un resumen de muchos años en los cuales se veían todas las diferencias que había por parte de la iglesia de Roma, que no solamente tenía que ver con cosas que no se hacían, sino más bien con abusos que sí existían. En el año de 1868 se levantó en la ciudad de Worms uno de los más grandes monumentos a la reforma que inició con Lutero, mismo donde se llevó a cabo el juicio en contra de él mismo en Worms. En ese lugar está la imagen de Lutero al centro y abajo alrededor hay 3 personajes más. Los 4 nombres de los cuales tal vez usted ya escuchó, ya los mencionamos. El primero era Pedro Baldo y vamos a hablar un poquito de él. Está Lutero ahí y hay otros 4 hombres bajo él. Está Pedro Baldo, está John Wycliffe, está John Hus y está Girolamo Savonarola, un italiano. Vivieron en lugares distintos, tiempos distintos, contextos diferentes, pero con muchas cosas en común. El trabajo, la valentía de estos hombres influyeron y fueron instrumentos que Dios usó para que se diera el evento tal y como sucedió. La autoridad papal era la última palabra y si alguien se atrevía a cuestionarla, corría el peligro del destierro, que lo tacharan como hereje y que lo condenaran como consecuencia a la hoguera. Estos hombres se levantaron en contra de un sistema y lo hicieron en tiempos diferentes. Pedro Baldo, por ejemplo, no se saben muchos de sus detalles. Lo que sí sabe es que en el 1170 era un mercader, un vendedor muy acomodado, rico y muy conocido en la ciudad de León. Tenía a su esposa, 2 hijas y muchas propiedades producto de su venta. Según la historia, este hombre sufrió la pérdida de un amigo muy cercano, de lo cual Baldo fue testigo. Otros dicen que la transformación que él tuvo es que escuchó en el lugar en donde él vendía a alguien que estaba cantando alabanzas por parte de un vendedor ambulante. Independientemente de lo que haya sido, si fue la pérdida de su amigo o fue aquellos cantos que él escuchó, sufrió una tremenda conmoción espiritual. Decidió empezar a leer la Biblia y para entonces solo existía la Vulgata latina, la traducción de la Biblia hebrea y griega al latín. Contrata por sus posibilidades a 2 académicos para que la tradujeran a su idioma, para que le enseñaran qué era lo que decía la Vulgata. Y en su búsqueda de crecer, buscó un consejo de un sacerdote quien lo guió al Evangelio de Mateo, el capítulo 10, del versículo 17 al 24, en donde después de la opulencia, él se da cuenta que Dios llama a aquel que tiene riquezas a seguirlo a él. Marcos 10 del 17 al 24 es donde Baldo va y lee y dice la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, ¿se recuerdan el joven rico? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Versículo 9, y este era como cualquiera de nosotros, conocía la ley.
conocía los mandamientos, pero tenía las posesiones como Dios. Versículo 19 del capítulo 10 de Marcos. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, todo eso lo conozco, todo eso lo sé, todo eso lo he guardado yo desde que estoy cipote, desde que estoy pequeño, desde que soy niño, pues para que me entiendan, no me miren raro. Entonces Jesús, mirándole, dice, le amó, o sea que le dio lástima lo que le estaba diciendo. Todo eso ha cumplido. De verdad, me compadezco de ti, me da risa lo que me estás diciendo. Le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y el joven, y sígueme, tomando tu cruz. Versículo 22, pero él, no dice triste, él dice afligido. Afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora podemos ver dónde está el Dios de muchos en la actualidad, no solo en ese tiempo, sino ahora. Tenía muchas posesiones. Versículo 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora se dan cuenta por qué el evangelio de la prosperidad es un hedor en la nariz de Dios. Porque todos los que quieren riqueza se van a olvidar de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Así que Baldo, al darse cuenta de esto, al escuchar al leer esta cita del Evangelio de Marcos, conmovido por ese mensaje, decide dar todo a los pobres y desde entonces decide vivir en total dependencia de Dios. A ese Dios que acababa de conocer, se convirtió en un predicador en la calle en esa ciudad de León después de ser un próspero. Ahora incluso les acuñaron un apodo: los pobres de León. Él renunció a todo eso, se extendieron por Francia y otras partes de Europa. Y a ellos se le conoce en la actualidad como los valdenses. Este hombre se preocupaba por ciertas doctrinas, prácticas y estructuras del gobierno de la iglesia reinante para entonces, y a causa de eso levantó el descontento de las autoridades católicas. Eso lo llevó a que lo excomulgaran. Cuestionó a Roma, cuestionó al Papa por el deseo desmedido del dinero. Ahí tenemos a Baldo, primer hombre. ¿Cuál es la aplicación que nosotros podemos tener con respecto a este hombre? Con respecto a lo que Dios dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Nosotros podemos considerar esto. Murió en el 1205 y aún después de su muerte, este movimiento valdense continuó creciendo. El domingo pasado, el otro personaje del cual está ahí a la par de la estatua de Lutero es John Wycliffe. Yo ya lo mencioné el domingo pasado. A él le conocían como el maestro de los errores, maestro de errores, pero bueno, en su grupo amado a él le conocían como the Morning Star, le conocían como el lucero de la mañana. Roma había solicitado apoyo monetario, financiero a Inglaterra, y este hombre aconsejó que no se le diera apoyo a Roma, argumentando que ya la iglesia era demasiado rica como para seguir pidiendo y acumulando riquezas. Eso despertó obviamente el enojo de Roma y del papado,
Y debido a esta opinión se metió en graves problemas, lo llevaron a responder por cargos de hereje, eran 18 cargos. Tenía algunas influencias, algunas amistades, fue liberado. Pero empecinado en defender su argumento, fue causa del desagrado de Roma, pero debido a los problemas al interior de la iglesia que se contradecía entre sí, obviamente no trajo consecuencias. Siguió estudiando las Escrituras, escribiendo de sus conflictos con la enseñanza de la Iglesia Católica. Murió en 1384, 40 a 43 años después. La Iglesia Católica va, o algunos de los líderes van, sacan sus huesos, sus restos, los queman por hereje y lanzan sus cenizas al río Swift. Esa es la historia de él. Aplicación que podríamos sacar de John Wycliffe. Defendió la verdad, se levantó, y eso yo creo que es el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Si desde aquí o de la iglesia donde usted se congrega, alguien que puede estar escuchando, hay algo que contradiga las Escrituras aún más, si ustedes están en una iglesia en donde el único que prospera es el pastor, como dice Paul Washer, hay un problema. Yo no puedo pretender, obviamente hay enseñanzas implícitas en la Escritura, donde Mateo, nosotros leímos que el Señor les dice, donde vayan no lleven cinto, no lleven comida, no lleven esto, porque ¿saben qué? La iglesia o a quienes ustedes les han de predicar, pues han de sostenerles. Pero eso es muy aparte a que alguien quiera venir y como estoy en una iglesia, yo soy el papa, yo soy el apóstol, yo soy de eso me va a llevar a tener una mentalidad de estrellita y de que la iglesia me tiene que aquí, que cuidadito con lo que... No, somos siervos. Aquí el único héroe es Cristo. Y si hay una enseñanza que contradice eso, por favor, bajen al que se pare aquí. Esa es la responsabilidad que ustedes tienen. Esa es la responsabilidad que tuvo John Wycliffe. Y por eso, aún de muerto, lo volvieron, según ellos, a maltratar. John Hus, es otro hombre del cual estaba ahí la estatua, nació en Bohemia alrededor de 1369, de familia pobre, entró al sacerdocio buscando una mejor posición, llegó a ser un reconocido predicador, sirvió como decano en la Facultad de Filosofía en la Universidad de Praga. De repente comenzó a predicar sermones violentos en contra de la iglesia, en contra de la iniquidad, en contra del clero católico, y por esa razón fue reportado a los obispos, a los mandamás de la iglesia. Y de sus mayores inquietudes, mientras leía las Escrituras, veía a los papas abusar de su autoridad y que su conclusión final era que la autoridad papal no era final. La autoridad papal no era final. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto yo? ¿Qué van a decir? Está hablando de John Hus, de Wycliffe, de Waldo, de Lutero. Pero es que el problema que ha existido, que existió y que existe en la actualidad, es de que todo es permisivo, todo es posible, todo lo tenemos que hacer, aunque no esté en las Escrituras. Y el motivo de toda la reforma es que nosotros tengamos a las Escrituras como autoridad. Ahora yo no puedo venir a decir, hermano Héctor, Dios me dijo que le dijera. No, ya lo que Dios necesitaba decirme, ya lo dijo, ya lo inspiró, ya está escrito y no necesitamos más. Punto. Eso era todo este sistema, todo lo que creó este sistema. La autoridad final es lo que Dios ha revelado. No era el Papa, no eran los concilios, era la palabra de Dios.
Él buscaba un fundamento sólido con respecto al tema, en lugar de aquel conjunto de opiniones de paja que se construían por argumentos humanos sin importar cuán respetados pudieran llegar a ser. Su entendimiento de la autoridad final de las Escrituras fue ayudado a medida que leía los escritos de aquel que había vivido antes que él, de John Wycliffe. Argumentó tajantemente en contra de la venta de las indulgencias, abogó porque se sirvieran los elementos de la comunión. Él promovió también en lo que nosotros acabamos de celebrar con la cena. Su apoyo a las enseñanzas de Wycliffe lo llevó a ser excomulgado, fue juzgado como hereje, fue condenado a la hoguera en 1415. ¿Ven? El resultado de ser un defensor de la verdad. Los apóstoles, padres de la iglesia, eso es lo que nosotros tenemos. Y el último, Girolamo Savonarola, un hombre que tal vez nosotros no hemos escuchado mucho, de una familia adinerada en Ferrara, Italia, 1452, en contra de la voluntad de sus padres, quienes querían que estudiara medicina. Este hombre tomó la decisión a los 23 años de unirse a la orden dominicana, como una categoría, como lo fue Agustina de Lutero. Él fue a la dominicana, a la orden dominicana, fue un interesado lector de las obras de Tomás de Aquino, aquellos hombres que habían sido los sucesores, por ejemplo, del apóstol Juan, en este caso, Tertuliano. Obviamente interesado también de las Escrituras. Este hombre fue conocido por anunciar la gloria salvadora de Cristo con la potencia bíblica, con la única autoridad, las Escrituras, y al mismo tiempo hacía fuertes críticas por las prácticas inmorales de los líderes de la iglesia, de los políticos, de los eclesiásticos. Fomentó un dramático cambio político y social en Florencia, Italia. Influenció a muchos jóvenes de esa ciudad para modelar, para incitar, para motivar a una reforma, promoviendo hogueras de vanidades. Él llegó a cierto lugar y él decía aquellas cosas que la iglesia tenía como sacras, como sagradas. Él llega y empieza a quemar. Esto no sirve de nada. ¿Por qué adoran este palo? Incluso algunos decían que tenían un pedazo de la cruz de Cristo, algunos que tenían el borde del manto de Cristo. Todas estas cosas veneraban en Florencia, y él llega y se sienta y se para, y él dice: esas son vanidades, así que a la hoguera, quememos. No tenemos por qué honrar estas cosas. La única cosa que nosotros tenemos que honrar es a nuestro Dios y regresar a las Escrituras. Resultado, fue juzgado y quemado en la hoguera, 1498. Y para un resumen entonces, vivieron en tiempos diferentes, pero el espíritu fue el mismo y con algo en común. No negociaron la verdad de las Escrituras. Todos condenaron la inmoralidad de la iglesia, y para aquellos que tienen trasfondo católico o han leído de la iglesia católica, hasta el tiempo de ahora abusan. Leo X, por ejemplo, vendía indulgencias. ¿Qué hacía con el dinero? Traía niños, y esto está fuerte. Hacía todo tipo de abusos. Pagaba por eso, y las ventas de las indulgencias eran usadas para eso. Pero cualquiera va a decir: pero solo la iglesia católica es atacada. No. Nosotros vemos lo que ha sucedido con la luz del mundo. Un hombre millonario en Guadalajara tiene su colonia. Abajo hay túneles que tienen ahí, y él vaga y navega con la sombrilla del Evangelio. Él vaga con la sombrilla del Evangelio, va sobre el mar con la bandera izada
del Evangelio. Hombre que está siendo causa de que el nombre de nuestro Dios sea blasfemado. Evangélico. Todos condenaron la inmoralidad de la iglesia, condenaron los abusos del Papa de Roma, fueron excomulgados debido a sus posturas bíblicas. Dos de ellos, Hus y Savonarola, murieron quemados. Ninguno de ellos se retractó de sus posturas. Sus posturas los llevaron a unirse y a ser recordados como propulsores de la reforma. Pero el hecho más relevante que podemos sacar de todo esto es que todos rescataron la autoridad de las Escrituras y rescataron el señorío de Cristo, y eso no hay duda. Rescataron la verdad de las Escrituras, la autoridad de las Escrituras y el señorío de Cristo. Esos hombres influenciaron en años posteriores a quienes ahora mencionan mucho, a Lutero, quien fue quien hizo explotar la bomba que hacía muchos años empezó a formarse en la mente y en el corazón de estos hombres de los cuales yo les he mencionado, pero orquestado por un Dios soberano que es nuestro héroe. Y cómo no podemos dejar de exhortar a través de ninguna enseñanza desde este púlpito, es el momento de la aplicación. Otra vez, nos llamamos reformados. ¿De qué? La pregunta. Hay cierto temor en mi corazón y por mi propia vida, porque al exponernos a todas estas doctrinas, a todas estas verdades, estamos llamados a lucir diferente. Uno de los mayores problemas que tiene la iglesia y los pastores lidian con eso es cuánto mundo se ha metido a la iglesia. ¿Cuánto mundo se ha metido a la iglesia? En la República Dominicana acaban de estar predicando hace 2 semanas que llegó ahí, ¿quién? Bad Bunny, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Un tipo que promueve la inmoralidad, pero de manera descarada. Nunca he escuchado una canción, pero según lo que dicen, promueve la inmoralidad sexual y lo más triste que hay padres llevando a sus hijos a esos conciertos. Ayer en El Salvador, en mi patria querida, estuvo el de la gasolina, ¿cómo se llama? Ajá, ¿quién lo conoce? Estuvo ahí. Estuvo ahí. Y ustedes pueden ver fotos, pueden ver cosas. Y todas esas cosas van y permean a un grupo de jóvenes en una iglesia, y esos jóvenes, como son amigos de allá, del grupito que está luchando con su pecado, pero van y como es atractivo, llama la atención, y vamos y dejamos que permea la iglesia. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esas cosas? La historia de la iglesia debería de llevarnos a considerar nuestro propio cristianismo, nuestra propia fe, nuestra propia práctica. ¿Cómo podemos nosotros ser parte entonces de esa reforma? ¿Cómo nosotros podemos ser parte de ese regresar a las Escrituras o sostenernos sobre la base de las Escrituras? ¿Cómo nosotros podríamos? ¿Por qué tipo de personas nos conocen a nosotros? ¿De los que callamos la verdad por miedo a las consecuencias? ¿O decimos la verdad porque es verdad? ¿O por si algo no es verdad, lo desechamos? Otras preguntas, por si hay alguien
entre nosotros que no conoce de estos términos. Pero todo esto valdría la pena hacernos esas preguntas. Para terminar, lo cierto es que dentro de todo este conjunto de doctrinas que son saludables, que son bíblicas y que para nosotros deben de ser de consuelo y de ayuda, debamos de tener en mente, y el tema para esta tarde era cómo aprender a sufrir por la causa de Cristo. Puede que ninguno de nosotros esté sufriendo, pero puede llegar el momento en el que a nosotros nos van a llamar a defender la verdad, y será que nosotros vamos a negociarla. Hechos, para cerrar, Hechos 14, capítulo 20 al versículo 22. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, estamos hablando de Pablo. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ahí está. Esto lo está diciendo en el contexto que lo han arrastrado fuera de la ciudad, lo han dado por muerto. Y ¿saben qué? Cuando nosotros permanecemos en la verdad, queremos defender la verdad, predicar la verdad, vivir la verdad, Romanos 8:18 también nos alerta y nos motiva y nos ayuda a entender mejor esto y dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, iglesia, aprendamos a sufrir y aprendamos a sufrir bien por causa de Cristo, por causa del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque Él nos sostendrá hasta el final. Él nos ha de sostener hasta el final como Él lo ha prometido. Tenemos la perseverancia como segura, por supuesto, no porque los redimidos sean fuertes o tan fuertes, sino por las manos que nos sostienen. Mientras los delegados de un sínodo hayan de considerar si el pueblo de Dios se podía separar de Él, de Dios, escribieron con respecto a esto. Con respecto a sí mismo, esto no solo puede suceder con facilidad, el hecho de caer de las manos de Dios, y eso dependiera de nosotros. Con respecto a sí mismo, esto no solo puede suceder, sino que va a suceder. Pero si nos dejamos a nosotros mismos y nos olvidamos de nuestras capacidades, la perseverancia es imposible dejada a Dios, y de manera que eso es incuestionable. La perseverancia de nosotros. Sufrimos por causa de Cristo, Él ha de sostenernos hasta el final. Que la vida y la enseñanza de los discípulos y la de los hombres que acabamos de mencionar, todo pinta a que no es una vida color de rosa cuando de defender la verdad se trata. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude y que la reforma a nosotros nos ayude a comprender de que nuestra felicidad plena y suprema solo va a ser cuando Cristo se manifieste en gloria y que venga por nosotros, por su iglesia, y va a venir por una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Oremos. Bendito Dios, gracias por el texto bíblico, Señor, en donde nos dice y nos alerta que si somos discípulos tuyos, Señor, muchos nos van a querer escupir. Tú, Señor, dijiste a tus discípulos que habían de padecer por causa de tu nombre. Y, Señor, que estas verdades a nosotros nos ayuden a
a vivir con miras en la eternidad. Que cualquier situación que se presente, Señor, que nosotros no nos veamos tentados a negociar con la verdad. Que no nos veamos tentados, Señor, por causa de nuestra conveniencia a prostituir tu verdad. Señor, como hijos tuyos, nosotros te pedimos que tu palabra, Señor, cada día sea nuestro bálsamo, que sea nuestra guía, que, Señor, cada vez que nosotros la leamos, Señor, que la podamos retener en nuestra mente para aplicarla, Señor, en nuestra vida. Te damos las gracias por este tiempo que nos has dado, gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, que ha estado en esta tarde. Que salgamos, Señor, y que la semana que empezamos, Señor, sea una semana en la que consideremos estas cosas, que no callemos la verdad por adversa que se mire la consecuencia. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.